de ser humano. Aunque se vea como humano, puede quedar reducido a ser un animal, simplemente un ser que vive de los deseos, de los instintos, del placer, de los deseos más bajos, guiado siempre por lo que su cuerpo desea. Es lo que le ocurre a un animal. Ese ser, por tanto, no puede tener ya dignidad humana, sino que es un ser inconsciente. Ya hemos estudiado todo esto, pero qué bueno es entenderlo a fondo, hermanos, porque un ser, inclusive estando vivo, puede autodestruirse, como lo hicieron los ángeles caídos, quienes se despojaron de su dignidad y al hacerlo perdieron su autonomía. Entonces, un ser, inclusive un ángel, que es un ser más inteligente y fuerte y poderoso que el ser humano, sí puede despojarse en vida de su dignidad. Entonces, sí se puede perder la dignidad, y quien pierde su dignidad termina perdiendo su autonomía. Y como ya no es un ser libre, que funcione bajo su propia voluntad, que tenga la libertad de escoger entre la verdad y la mentira, sino que ahora son seres eternamente esclavizados a la maldad y a la mentira. Pues ¿cómo puede tenerlos Dios en el cielo, verdad, hermanos? Que es un lugar de paz, de verdad y de amor. Entonces Dios no los expulsa porque Dios sea malo. Dios los expulsa porque ellos escogieron autodestruirse. Y esa es una capacidad que Dios le ha dado a cada ser pensante que Él ha creado. Cada ser consciente es libre de volverse un ser inconsciente para siempre. Claro que sí se puede, hermanos, y este es el peligro de vivir una vida sin conciencia, porque llega el día en que la has perdido y tal vez nunca te diste cuenta. Por eso el apóstol Judas dijo que los ángeles que vendieron su dignidad por placer seguramente o por presión social están en prisiones de oscuridad eternas. Y no es como dice el pastor Armando Alducín, que literalmente estos ángeles masónicos están en el fondo del mar, dentro de las supuestas prisiones eternas submarinas. Lo que quiere decir eso es que son seres despojados de autonomía, de voluntad, porque están eternamente encadenados a la maldad. Aquí nosotros tenemos que entender que este gran ritual masónico del jubileo de la redención del Papa Robert Prevost, que además su nombre es Robert, suma 33 en numerología pitagórica, es el más grande ritual cristiano masónico que jamás haya ocurrido, cuya intención es redimir a estos ángeles caídos. Pero ¿cómo pudiera redimirse ese ser, sea el demonio o los ángeles caídos, si ellos mismos se autodestruyeron y se despojaron de su dignidad y de su voluntad? Es decir, que no pueden recuperar aquello que tenían y que despreciaron. No se puede recuperar, ¿verdad, hermanos? Y es el peligro grave que el ser humano corre cada día de su vida sin darse cuenta, cuando escoge la maldad en vez de la justicia, cuando escoge la mentira en vez de la verdad, sin saber que un mal día de repente ha perdido su dignidad y ya no puede escoger la verdad, no puede ya. Se acostumbró tanto a escoger la mentira que cuando tiene 70 años o 60 años ya no puede decir la verdad. Está despojado de esa capacidad y ahora es un ser casi como un animal que está viviendo ahí por la gracia de Dios, porque Dios es bueno, para que viva su poco tiempo de vida que le queda para luego morir para siempre. Entonces no hay forma de redimir
algo que no se puede redimir. Y esto no ha sido culpa de Dios, ¿verdad, hermanos? Ha sido culpa de esos mismos ángeles caídos, y es culpa de cada persona que día tras día decide escoger la maldad en vez de la justicia. Esto es un problema diario, un problema en el que tú día tras día vas decayendo hasta que quedas en un colapso y no te has dado cuenta, en el que has vendido tu principado, has vendido tu humanidad, tu dignidad, ¿verdad, hermanos? Porque diariamente vendes tu conciencia para escoger el mal y le das mute, como si fuera un televisor, para que no escuches la voz de tu conciencia. En ese momento estás perdiendo tu autonomía y por eso vas a quedar esclavizado a la oscuridad, igual que esos ángeles caídos. Así que es un terrible peligro cuando tú tomas esto de forma despreocupada cada día que te despiertas y dices, bueno, es un día más, Dios es bueno, la gracia de Dios está sobre mí, hoy voy a pecar un poquito, pero será solo un poquito, y luego resulta que así mismo haces todos los días. Es un tema de costumbre hasta el momento en que se vuelve tu propia forma de actuar. Estás esclavizado, ya no puedes liberarte de esas cadenas de oscuridad, porque persistes en violar la ley de Dios. Persistes en violar el sábado, o en no dar el diezmo, o en tener pensamientos de adulterio, o en violar cualquier otro punto de la ley, ¿verdad, hermanos? Por eso es importante que cada día tratemos realmente de esforzarnos en no rendirnos ante el pecado. Que este día, por ejemplo, no sea un día de derrota, sino que sea un día de victoria, y que cada día nos levantemos con ese objetivo en nuestra mente. Hoy es un día de victoria, y esta es la principal victoria, la victoria sobre el pecado. Cuando tú miras a los evangélicos, ellos están a toda hora predicando victoria, victoria, pero es la victoria sobre la pobreza, victoria sobre que quieren conseguir un trabajo, o sobre que ellos quieren que sus empresas progresen. Y hermanos, esta gente no conoce cómo funciona este mundo. Todo funciona en base a lo espiritual. No partimos de lo físico a lo espiritual, sino que partimos de lo espiritual a lo físico. Si no hay victoria sobre el pecado, tampoco va a haber victoria en el mundo físico. ¿Verdad, hermanos? Es un punto clave. La victoria principal es la victoria en tu propia conciencia. La victoria en donde tú retienes tu dignidad, no permites que te la quiten. Pero ¿qué pasa cuando te acostumbras diariamente a perder tu dignidad? Diariamente pierdes la batalla hasta el día en que ya no es posible para ti obtener la victoria. Es el problema que hay. Si tú hoy no puedes lograr retener tu dignidad escogiendo hacer lo correcto en vez de lo malo, estás en un grave problema. Es lo que debe entender el cristiano, que estamos en un grave problema cuando no podemos retener nuestra dignidad, porque nos estamos atacando nosotros mismos. Es como un código que se ha corrompido, es como un virus que está dentro de la psiquis humana, porque la dignidad hace parte de tu psiquis, pero cuando tú atacas tu propia dignidad, es algo extraño que no debería ocurrir, pero que revela un error, un problema en la raza humana que debe ser solucionado más temprano que tarde. Hermanos, uno puede entender por qué esta situación termina desembocando en muchos casos en terribles crisis en la vida de las personas, cuando partimos de hacernos daño a nosotros mismos en nuestra propia mente,
luego la persona tendrá que hacerle daño al prójimo, tendrá que hacerse daño a sí mismo con el licor, con la comida, tal vez en algún vicio, porque está destruyendo su propia dignidad en su mente. Eso luego se refleja en el mundo físico. Esta persona luego puede que se vuelva alcohólica o drogadicta, porque se autodestruye. No se da cuenta que cada día, cuando pierde la batalla por su propia dignidad, ese día está perdiendo su conciencia y pierde su autoridad. Por eso, ¿qué ocurre con los drogadictos, con los alcohólicos, que pierden la autoridad sobre su propio deseo, que de repente ya no pueden controlar ese deseo y que están esclavizados a ese vicio? Es el mismo principio espiritual. Primero tienes que lograr aceptar en ti que quieres guardar la ley de Dios, y de esa manera entonces tú empiezas a estar en paz con tu propia psiquis, con tu propia mente, porque ya no te autodestruyes en lo interior. En ese momento empiezas a lograr la victoria sobre la autodestrucción física. Cuando tienes algún vicio o cuando comes alimentos que no debes comer, todo parte de un problema espiritual, todo parte en que tú atacas tu propia dignidad cuando escoges la maldad en vez de la justicia. Porque como Jesús ya lo dijo, hermanos, ningún reino dividido puede subsistir. Todo reino dividido que se autoataca finalmente va a colapsar. Pero nosotros queremos ser un reino eterno. Queremos vivir eternamente, pero no es posible mientras tengamos esta división mental, en donde hay una guerra en nuestra psiquis, en donde queremos escoger hacer el bien, pero finalmente decidimos escoger hacer el mal. No puede ser así, hermanos. Tenemos que romper ese ciclo vicioso, ¿verdad? Y hermanos, cada vez que violamos la ley de Dios, nos estamos autodestruyendo, porque estamos destruyendo nuestra vida eterna. Algunos llegan al punto de suicidarse cuando de repente se dan cuenta. Es decir, y eso debe ser un pensamiento realmente espeluznante, el saberse despojado de la dignidad. Y algunas personas como que pueden llegar a entenderlo, se dan cuenta que están esclavizados, que no tienen autonomía, y finalmente deciden quitarse la vida, porque se dan cuenta que ya no pueden salir del hueco oscuro en donde se han metido. Están rodeados por terribles tinieblas de oscuridad y por eso deciden quitarse la vida. Es algo terrible. Tal vez muchos lo hacen engañados, pensando que ahora podrán quedar libres como si fueran fantasmas que van volando por ahí, cuando resulta que esa no es la verdad. Han sido engañados por la masonería cristiana, y todo el que se suicide y se quite la vida no puede tener vida eterna, sino que ha muerto para siempre. Hermanos, qué lamentable todo esto, pero el ser humano no conoce nada de los principios espirituales que están claramente revelados en la palabra. Dios nos ha llamado a la victoria y quiere ayudarnos a que tengamos victoria, pero primero tenemos que entender el problema en el que estamos, y es un grave problema esta guerra que hay en nuestra mente, en donde no podemos escoger